Cuando Jesús dice yo soy la sabiduría, y ahí estaba yo creando con el Padre. Es interesante, ¿no? ¿Y qué fue lo que crearon? Crearon los cielos. Pero cuando hablamos de los cielos, debemos entender ese cielo que se le llama el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Y al mismo tiempo, todas las criaturas celestiales. Todas. Ahí entran los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, todas las criaturas. Y hay una posibilidad que se le puede llamar teoría, que fuimos creados los espíritus nosotros. A mí me gusta, y aunque les digo yo me digan que no es así, a mí me gusta saber que mi espíritu fue creado en ese momento. Y que cuando Dios quiso en su momento, me dio cuerpo. ¿Y por qué? Porque al despedirme de esta tierra, dice allá el capítulo 12 de Eclesiastés, que regresaré, que volveré al cielo, que mi espíritu volverá a Dios quien lo dio, y uno no puede volver donde no ha estado. Entonces, pero yo lo que quiero es que vea esa creación maravillosa. Qué lindo es ver que mi Dios con su Hijo, vamos a crear todas las criaturas para mi gloria, dijo el Señor. Y ahí entraron todos los ángeles. Pero vamos a crear también al hombre. Y así fue como el hombre fue creado, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo dijimos que Dios creó el universo. Todo lo que está descubierto por el hombre mismo. Todas las cosas. Y uno se queda sorprendido diciendo, pero el universo donde nos hablan de todos los planetas, ¿sí? Y qué raro que en toda la Biblia en ninguna parte aparece que Dios esté atendiendo, asistiendo a seres en algún planeta. Llámese Mercurio, Venus, Luna, que es un satélite del Sol. Llámese Neptuno, Plutón, Júpiter, todos esos planetas. No dice, pero sí dice Tierra. Como si Dios de todo el sistema prepara la tierra. Con todas las condiciones. ¡Oh, divino arquitecto! Con todas las condiciones para que viviéramos. El sol a una distancia que no nos pudiéramos quemar. A una distancia que no nos pudiéramos congelar. El oxígeno ahí está. La gravedad ahí está. Todo lo necesario ahí está en esta tierra. Todo. Para poner al hombre. Es maravilloso Dios. Ese es el Cristo que junto al Padre. Y por eso dice Juan, el evangelista, en el principio era la expresión, la voz, la palabra de Dios, el verbo. Era el verbo. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y finalmente, y el verbo era Dios. Es extraordinario, ¿no? Entonces quiero que hoy lo veamos ya en esta segunda etapa de estudio. Es al Hijo de Dios después de la creación. Y aquí quiero que procure memorizarse estos tres conceptos. Uno, el Hijo de Dios después de la creación. Dos, el Hijo de Dios desde el trono hasta la cruz. Y tres, véalo, el Hijo de Dios en su primer advenimiento, o sea, su primera venida. Y que veamos desde allá, desde el trono, por eso le llamo esto, del trono a la cruz, desde allá, todo lo sucedido, lo que se nos presenta en la Escritura. Todo
todo ese trayecto, toda la información que las Escrituras nos dan de Él, puede llamársele anuncios, pero hay una palabra: profecía. Oh. Porque el Padre y el Hijo crearon al hombre, Adán y Eva. No sabemos nosotros que nuestro padre Adán y Eva cuánto tiempo pasó en el jardín con Eva sin pecar. No sabemos. Es más, algunos se atreven, algunos estudiosos, a decir que hasta pudieron haber hijos de Adán y Eva antes de pecar. Cuando usted oiga estas cosas, no se asuste. Todo ser humano tiene derecho a pensar, y eso se llaman teorías. Las teorías son teorías. Ahora, cuando ya se comprueban que así es, ya no es una teoría, es una verdad. Entonces, algunos dicen que en esos años, que cuántos años estuvo Adán con Eva, a lo mejor hubieron hijos. Yo no sé. ¿Y de dónde se toman eso, pastor? Del versículo que le dice Dios a la mujer. Ahora, cuando pecó, ¿verdad? Ahora vas a tener tus hijos con dolor. Y el gran pastor, predicador y apóstol en Guatemala, Otoniel Ríos Paredes, un hombre pensante. Dijo Otoniel, quiere decir que si Dios le dijo que iba a tener hijos con dolor, es porque los había tenido sin dolor. Teorías. Uno tiene que crecer y decir, cuando usted dice, posiblemente, tal vez no, tal vez sí, eso no le hace a usted ni más ni menos espiritual. Ahora, la Biblia no dice en ningún versículo, en ninguna parte. Pero lo que me interesa a mí es que, ¿cuántos años pasó Adán con Eva sin haber pecado? ¿Quién lo sabe? Nadie. Pero cuando pecaron, y eso sí ya lo sabemos, por la barbaridad que hizo el enemigo Satán, pecaron. Entonces, se dio un gran anuncio, pero tremendo. Pero anuncio extraordinario. Yo le llamaría quizás la primera gran profecía de mi amado que venía. Le dije, su primera venida, su primer advenimiento. Le dije del trono a la cruz. Se da este anuncio. ¿Quién lo dio? El Padre. ¿Y a quién se lo dijo? Al mismo diablo. Hoy léalo. ¿Puede leerme rapidito ahí Génesis 3:15? ¿Qué le dice el Padre? ¿Qué le dice Dios? Al mismo Satán que había cometido esa barbaridad de engañar a la pareja. Es Génesis 3:15. Y le dice el Padre a Satán: pondré enemistad entre ti y la mujer. Subraye. Y entre tu simiente. ¿Saben ustedes que Satán tiene su propia simiente, sus propios hijos? Su propia simiente. Y allá lo dice 1 Juan 3:8, los hijos del diablo. Y entre tu simiente, y claro, la cabeza de esa simiente se llama Anticristo. Y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer, el hijo del hombre. Enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y esta, la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer? El hijo del hombre, el hijo de Dios. Y esta, ¿qué le dice el Padre al mismo diablo? Y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mis amados, esta es la noticia fulminante.
relacionada con el Hijo de Dios que iba a venir a la tierra. Porque el Hijo de Dios ya había recibido la misión o la comisión o la misión de parte del Padre. El Padre ya le había dicho, en esa eternidad pasada vas a ir a la tierra. Hoy léase rapidito 1 de Pedro 1:20. ¿Quién destinó al Hijo de Dios? ¿Quién lo destinó para venir a la tierra? ¿Quién lo destinó para venir a morir, a redimir por nosotros? El Padre. Ahí dice 1:20 de 1 de Pedro. Destinado, ya destinado. Jesús, el Hijo de Dios, fue destinado por el Padre antes de la creación. Ahí dice antes que el mundo fuera. Antes de la creación. ¿Quién lo destinó? El Padre. ¿Para qué lo destinó? Para que viniera a la tierra. ¿Para qué lo destinó? Para que muriera por nosotros. ¿Para qué lo destinó? Para que derramara su sangre. Y al derramar su sangre nosotros íbamos a ser libres de la potestad de Satán y del pecado y de la muerte, del mismo infierno también. Entonces la gran noticia es lo que el Padre le dice al enemigo. Pero ahora yo quiero que se concentre. Si usted pudiera hacer mentalmente una especie de gráfica, veamos a Jesús a la par del Padre, antes de su primer viaje a la tierra, antes de su primera venida a la tierra, antes de venir del trono a la cruz. Solo imagine al Hijo de Dios, imagine al Hijo de Dios, junto al Padre. ¿Ya lo imaginó? Ahora, acuérdese de un versículo que está en Juan. Cuando Jesús le dice al Padre, estando Jesús aquí en la tierra, y le dice en el capítulo 17 y el versículo 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria antes que la creación, antes, Padre, que creáramos todas las cosas, esa gloria, yo quiero volver a esa gloria. Él estaba aquí en la tierra. Entonces, ahora imagínese usted, del trono Él deja su trono, deja su gloria, deja todo. ¿Cuántos años, millones de años? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero ya los preparativos estaban. Y ya el Padre le había dicho al diablo que iba a venir su Hijo. Pero ¿qué hizo el Padre? Comenzó a preparar una familia, un linaje, una raza. Y de Adán tuvo que darle a otro hijo. Porque usted bien sabe que Caín mató a Abel. Entonces Dios tuvo que darle a Adán un hijo que llamaba Set. Y de Set, de la descendencia de Set, nació Noé. El Padre estaba pensando ya en el advenimiento de su Hijo a la tierra, hacerse un hombre para redimir. Y Set, le dije, que es el padre ascendente de Noé. Y Noé es el padre de Sem. Por eso los israelitas de ese pueblo le llaman el pueblo semita. No es semita de comer, es de Sem. Y de Sem viene la línea genealógica. Y viene Abraham. ¿Qué era lo que estaba preparando el Padre? Una familia, un linaje, una raza, si le quiere llamar usted así, un pueblo. Y de Abraham viene su hijo Isaac, y de Isaac Jacob, y de Jacob 12 tribus, y de una de esas 12 tribus, Judá, viene David, el rey David, ese pastorcito campesino. A Dios le plació así. Y ya la historia de David la conocemos. Y de David viene la línea. Claro, fue algo duro para Dios, para el Padre, porque los reyes del sur, los de Jerusalén, algunos se portaron mal.
Pero ahí venía la línea hasta que llegamos a José y a María. Y mire, de la descendencia de David, de la sangre de David, del linaje de David. Y tanto María, dice Lucas, y tanto José, dice Mateo, eran de la descendencia de David. Y vino Jesús. Mire cómo el Padre prepara todo para que su Hijo, nuestro Cristo, viniera del trono. ¿Hacia dónde? A la cruz. Ahí en la cruz se consumó el plan redentor. Pero ahora quiero que vea algo interesante, y es que nosotros podemos ver a Jesús en todos los libros del Antiguo Testamento. Yo no sé qué estaba pensando un pastor amigo que lo estimo mucho. Ojalá me esté viendo o oyendo. Él dijo, no anden predicando en el Antiguo Testamento, hombre. No anden predicando en el Antiguo Testamento. Si ahí solo historias. Ay, digo yo, qué ignorancia. Si ahí hay una riqueza tremenda. Ahí miramos a Jesús, al Hijo de Dios. Se va a dar gusto si usted no me falla estos estudios de los jueves. Vea ese panorama profético. El Padre quiere que su pueblo comience a esperar a su Hijo. Ya le expliqué que preparó el linaje, la familia. Pero ahora quiero que el Padre quiere que se empapen. Y el Padre va a hacer uso de figuras, de cuadros, figuras proféticas que se le llaman sacrificios de sangre, holocaustos. Ya va a aparecer ahí el Cordero. Pero antes de hablar del Cordero, quiero que ponga atención dos palabras. Repítelas conmigo. Símbolos. ¿No escuché? Símbolos. Y la otra palabra, tipos. Diga otra vez. Símbolos, tipos. Y para no equivocarme, yo tomé nota de algunas cuestiones sobre tipos y símbolos. Si usted quiere anotarlo, le va a servir. Símbolo puede definirse como cualquier cosa real y visible que representa algo invisible. Puede ser una cualidad o una realidad espiritual. Los símbolos pueden ser objetos, sustancias, colores, números y animales. Símbolos. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí hay animales, pero yo que un ejemplo antes que se me escape. Cuando usted va por la calle, ¿no? Puede ir a pie o manejando. Y en una casa ve listones o crespones o papeles o globos blancos. ¿Qué hay ahí? Boda. ¿Y eso qué es? Símbolo. Símbolo. Al nomás ver, ahí se están dando la grande, hay una boda. Pero resulta que más adelante están unos listones negros. También es símbolo. ¿Y allí qué hay? Una vela, un muerto. Símbolo. Los colores en la Biblia tienen un lenguaje. Pero más adelante usted ve unos listones rosados y todo. Dice, ahí está una quinceañera. Son símbolos. Eso estoy hablando de colores. Pero también hay animales símbolos. Por ejemplo, el león. ¿Usted quiere simbolizar la fuerza? ¿Va a poner un ratoncito o va a poner un león? El león, ¿verdad? Símbolo de la fuerza, ¿no? Y algunos le dirán también del valor. Los símbolos en los animales. Hoy entiende por qué cuando me preguntan a mí, pastor, ¿cómo está?
es que yo nací águila y siempre soy águila para volar alto. Eso es simbólico y eso es terapia personal. Yo no voy a decirle, ay hermano, ay, yo soy pigullo de esos que andan en el... No, yo nací águila para volar alto. Símbolo, alturas, visión. Vea que ricos son ricos los símbolos. Ajá. Pero imagínese usted otro símbolo, el agua. Oh, el agua es un símbolo ¿de qué? Mire, de que quita la sed, pero se aplica a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Mire qué interesante. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios, el agua fresca. Podemos decir igual que el fuego. Solo que hay que tener cuidado con esto porque los símbolos no siempre van a significar lo mismo. Por ejemplo, el fuego. Fuego, fuego, fuego es el que quiero. ¿De qué estoy hablando? Del Espíritu Santo de Dios. Pero hay un fuego de la ira de Dios. La prueba está en el pleno fuego de la prueba. Es otro fuego. ¿Se da cuenta? Pero también la carne. Desesperado. También eso es fuego. No siempre un símbolo va a hablar de lo mismo. Ese es el cuidado que se tiene que tener. No sé si les queda un poquito claro. El aceite, por ejemplo, es un gran símbolo. ¿De quién? Del Espíritu de Dios. ¿Le gusta o no le gusta? Bueno, hablemos de símbolos. Pero ahora hablemos de tipos. El símbolo no es lo mismo que el tipo, o el tipo no es lo mismo que el símbolo. Y oiga, si hoy un poco redundante. No todos los símbolos son tipos. No todos. Pero todos los tipos son símbolos. Pastor, ¿y cómo está eso? Haga un ladito los símbolos y quedémonos con los tipos. El tipo se diferencia del símbolo porque el símbolo nomás es momentáneo, es local, llamémosle así, en el momento. En cambio, el tipo trasciende. Y el significado de tipo, tupos, en griego, quiere decir marca, huella, pero sobre todo quiere decir sombra, figura. Si aquí tengo esta luz y pongo yo acá, oiga, me pongo acá a este lado mi mano, ¿qué se va a reflejar allá? Una mano. Pero esta es la mano, aquella nomás que es sombra. Entonces, eso es tipo, la sombra. Si yo veo aquí el cordero de Abel, ¿qué es eso? Sombra. Pero veo a Jesús en la cruz, esa no es sombra. Ese es el verdadero cordero. Entonces, los tipos se les llaman figuras o sombras. Aún puede decir marca o huella, ¿no? Pero el más aplicable es la sombra. Tipo. Los tipos bíblicos siempre van apuntando a Jesús. Y como este es el estudio, conozcamos a Jesús, entonces siempre, claro, se pueden aplicar en otras cosas, pero sobre todo a Jesús. Yo le pregunto, aquí va el examen ya. Cuando pecó Adán y Eva, Dios tenía que vestirlos porque estaban desnudos. Y había que vestirlos con cuero, con pieles. Probablemente murieron 2. Pudieron haber sido corderos o carneros, no sé si machos cabríos, pero pensemos que habían sido
carneros, porque el cordero es muy chiquitito, ¿no? Póngale 2 corderos, ese sacrificio. Ahí hay una sombra, ahí hay una figura. ¿De qué? Es un sacrificio. ¿Por qué? Porque allí se derramó sangre. Digamos, esos 2 corderos fueron sacrificados, derramaron sangre para cubrir las vergüenzas de Adán y Eva. Entonces, ahí hay un tipo, ahí hay una sombra hacia el futuro, una figura. ¿Cuál es la sombra? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es la figura? Dígamelo. ¿Ah? El sacrificio de Cristo en el Calvario. ¿Comprende la tipología que rica es, no? El sacrificio de Cristo. Y es rico. Imagínense el cordero de Abel, porque Caín no tenía cordero, pero Abel sí. En ese altar, ese animalito derramó sangre. Ahí estaba un pequeño monte Calvario. Imagínense usted el altar que hizo Noé después que bajó del arca. Y vengan hijos y vengan mujer. Hicieron la celebración y presentaron el sacrificio de corderos. ¿Qué era lo que estaban anticipando? Aquellos animales sacrificados, aquella sangre derramada en ese altar. ¿Estaban anticipando qué? El sacrificio de la cruz, el sacrificio del Calvario, el sacrificio del Cordero. Eso es riquísimo. Pero imagínese usted que a mí me queda pero tan impactado. Ese sacrificio, ese tipología del capítulo 22 de Génesis, cuando el padre le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, sacrifícamelo. Y dijo Abraham, está bien, tú lo mandas, tú me lo diste, tú me lo estás pidiendo. Y ahí va Abraham con su hijo. ¿Y sabe cuántos años tenía Isaac? 12 años. Papá, vamos al monte, allá, a sacrificar. Ya sabía de los sacrificios. Pero yo veo que llevamos todo aquí. Llevamos el cuchillo, llevamos la leña, pero no llevamos el cordero. Como Isaac no sabía. ¿Y qué le contestó Abraham? Hijo, Dios se proveerá de cordero. Tranquilo. Y cuando llegaron al lugar, al monte Moria, y nada. Yo no sé si Abraham esperó media hora, 1 hora o cuánto. Y nada. Pues me imagino que le dijo, mira hijo, aquí vas a tener que, bueno, hacer lo que yo te diga. Mire. Lo amarró, porque me imagino que lo debe haber amarrado. Lo ató, o no sé. Pero sí sé que el muchachito, 12 años, adolescente, mire, no se movía. Y viendo a su padre Abraham, que tenía el cuchillo, ya para descargarlo. Un cipote de ahora sale corriendo y deja al papá lleno. Pero Isaac era obediente. Ahí hay un cuadro exacto. Ahí hay un tipo exacto. El Padre y el Hijo. Cuando Abraham iba a asestar ya el golpe, Dios le dice, Abraham, no lo hagas. Ya sé que me obedeces. Ya sé que me temes. No lo hagas. Y Abraham no lo hizo. Y en eso estaba cuando allá en un zarzal, ¿quién estaba ahí? Un carnero. Y entonces trajo Abraham al carnero y lo sacrificó. ¿Sabe cómo se llama eso? Sustituto. ¿Cómo se llama? ¿Quién sustituyó a Isaac? El carnero.
Es el mismo cordero, solo que está más grande. Lo sustituyó. Es el cuadro profético más bello que hay. Porque ahí está el Padre sintiendo. Abraham sentía. ¿Qué sentía? No lo sabemos. ¿Qué sintió el Padre cuando su Hijo está en la cruz? Para Jesús no hubo sustituto. Él era el sustituto de nosotros. ¡Qué cuadro más bello! ¿Verdad que es linda la tipología? Ahí estaba Isaac para ser sacrificado, pero fue sustituido por el Cordero que derramó la sangre. Ese es un cuadro perfecto, un tipo perfecto de lo que iba a ser 2000 años después. Porque se sabe que Abraham a Cristo 2000 años. 2000 años después, lo que iba a ocurrir en el monte Calvario. Ya no era Abraham, era el Padre. Ya no era Isaac, era Jesús. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad que es maravilloso? ¿Comprendemos la tipología que es eso? El Cordero es un símbolo. Es un símbolo. ¿Por qué? Porque es manso. Un animalito sencillo y manso, obediente, sumiso. Por eso es símbolo de Jesús. Pero se convierte en tipo. ¿Por qué? Porque se aplica hacia el futuro. Tipo profecía hacia el futuro. Es maravilloso. Ahora quiero que usted, que salga de ustedes, deme otro tipo de Jesús. Ya le di el del Cordero. Porque los tipos se aplican en animales como el Cordero. Puede ser el carnero, que es el mismo Cordero más grande. Puede ser un macho cabrillo, en el caso cuando se lo aplicaron a Jesús, cuando estaba en medio de 2 ladrones. Podría ser también un becerro, un buey que sufre hasta la muerte. Se aplica. Aún las palomas, en la sencillez de las palomas, se aplica la tipología, porque sacrificaban una paloma y la otra la embadurnaban con la sangre de esa paloma y el agua y la soltaban y salía volando. Y esas 2 palomas, una muerta y la otra salía volando. ¿De qué habla? Tipología de Jesús cuando muere, pero también de Jesús cuando resucita. ¿Verdad? Qué lindo. Pero quiero que usted me dé un caso bíblico de un tipo aplicado a Cristo. Aplicado a Cristo. Vamos a ver. Vaya, mi hermano está hablando del árbol. Me gusta. Cambiemos entonces, ya no es una tipología aplicada a un animal como es el cordero, sino a un árbol. El árbol de la vida dijimos que es figura de quién, tipo de quién, de Cristo, porque era de donde iban a comer para vivir eternamente. Ajá, el árbol de la vida. Pero cuando Cristo iba con la cruz dijo, ay, si esto hacen en el árbol verde, que era Él, que no harán en el árbol seco, que somos nosotros. Pero me gusta lo que está en Éxodo capítulo 15, cuando el pueblo va rumbo a Canaán. Y ahí van toda la familia, tomando agua. Y ya al segundo día ya no había agua. Y al tercer día se acabó el agua. ¿Y qué hacemos? Agua, 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 agua. Por allá se ven unos matorrales. A lo mejor ahí hay agua. ¡Vamos! Y encuentran agua por todos lados. Aquello no. Estaban amargas, indigeribles. Qué serio el problema. Ahí pudieron haber muerto todos. Era más de 1 millón de gente, ¿no? Pero ¿qué le dijo cuando Moisés se tira? Padre, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le dijo Dios? Mire qué linda la tipología. ¿Qué le dijo Dios? Ahí está ese árbol. Había un árbol. Córtalo.
derrámalo, oiga, y échalo a las aguas, y las aguas se van a endulzar. Y entonces Moisés ordena: corten ese árbol, y lo cortaron. ¿Usted cree que si el árbol hubiera sido una persona natural como nosotros, no hubiera dicho: ¡ay, las heridas! ¡Ay, ay, ay! Y murió el árbol. Figura, tipo, sombra de mi amado, que iba a ser herido por nuestros pecados. Herido. Mi Cristo, el árbol de la vida, fue herido. Óigame, y por sus heridas nosotros hemos sido salvados, curados, sanados, liberados, saciados. Y es Él, con su muerte en la cruz, que ha endulzado las aguas de nuestra vida. Porque sin Jesús estamos mal, rumbo al mismo cementerio o al mismo infierno. Pero con Cristo está la vida. Mire la figura del árbol. El árbol que murió, que fue derramado, que fue herido por causa de aquel pueblo. El pueblo se sació. Ahora nuestro árbol de la vida es Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Démele honra y gloria en esta hora. Diga gloria a tu nombre. Comprendemos lo que significa la tipología. Tipo trasciende la figura, la sombra hacia el futuro. Ya vimos al cordero, ya vimos al árbol, pero ¿qué le parece si vemos un objeto que no es un árbol, ni es un animalito, ni es una persona, sino simplemente un objeto, una cosa, una piedra, una roca? Una roca. Moisés, tenemos sed. Ese es otro caso. No hay agua. Padre, ¿qué hago? Este pueblo quiere agua. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Toca la roca. Toca la roca. Porque ahí no podemos explicarlo. Ahí venía una roca, siempre aparecía ahí la gran roca. Toca la roca con tu vara y ella va a dar sus aguas. Y ya vino. ¡Pah! ¡Pah! Se abrió la roca y comenzó a fluir. Y la gente bebía y bueno, y se bañaban y todos felices. ¿Y qué dijo Pablo allá en 1 Corintios 10? Y la roca que les seguía, y la roca que les daba agua, era Cristo. ¿Le parece? ¿Verdad que bellísimo? Este es un lenguaje en la Biblia. Por eso le digo yo, decir que en el Antiguo Testamento no está Jesús o que... No, hombre, eso, qué lástima perdérselo. Me fascina. Porque la roca no solamente se presentó ahí en ese caso para satisfacer su sed, sino cuando Jacob huía para los de su familia. Ay, qué sueño, dijo, y se acostó y puso en su cabecera una piedra, una roca. Y comenzó a soñar, mire que ángeles que subían, ángeles que bajaban. Y al día siguiente dijo, esta roca no es cualquier roca. Y para que no se me vaya a confundir con las otras, le voy a echar aceite. Porque como yo voy a regresar, digo, y cabal, a los 20 años regresó. Y como el aceite se penetra, que pueden pasar los años y la piedra está ahí, aceitosa. Entonces, ¿de qué habla? ¿Quién es esa roca? Jesús. Pero no es una roca común y corriente, es la roca ungida. Y la unción que fue sobre la roca es la unción que fue sobre Jesús.
Él es la roca ungida. Todos sabemos que Cristo es la roca, la piedra, donde se levanta el gran edificio. En esa piedra angular es Él. De ahí se levanta el edificio que se llama iglesia. Y sobre Él están las otras piedras, que son 12 piedras, que son los 12 apóstoles. Y sobre los apóstoles están las pequeñitas piedras que Pedro nos llama a nosotros piedras vivas. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Le gusta lo que se llama tipología? ¿Vemos a Jesús en la tipología? ¿Lo vemos o no lo vemos? Esa es una riqueza, ¿no? Podemos verlo en estas cosas como la roca, podemos verlo en la roca que dio el agua, pero también podemos verlo en el pan. El maná. Oiga, qué lindo. No había que comer, pero caía del cielo el pan del cielo, el maná. Y el pueblo a buena mañana iba a recogerlo. Y utilizaban los morteros, o sea, los molinos para armar, yo no sé si pan o tortilla, que era lo que hacían, pero era comida. ¿A qué hora lo buscaban ese pan? ¿Lo recogían? Ahí por las 10 de la mañana. No, a las 8 tampoco. Antes que saliera el sol. Porque el sol lo derretía y entonces ya no se podía. Antes que saliera el sol. Y si Jesús es el maná, ¿a qué horas tengo que buscarlo para alimentarme de Él? Antes que salga el sol. Con las rodillas dobladas, abrázalo, abrázalo. Y dígale, tú eres mi pan cotidiano. Tú eres mi pan de vida. Lo adoramos, lo adoramos. Vemos la tipología en la persona de Jesús. Nos deleitamos en la roca, en el pan, en el agua, en la nube, ahí el Espíritu Santo también. Pero no sé qué tiempo me queda, 5 minutos. En las personas. Ya dijimos que Isaac es un tipo de Cristo, pero hay un tipo también muy lindo y es José. José. ¿Por qué José? Porque José fue envidiado por sus hermanos. Cristo fue envidiado por sus hermanos. Pero también José fue vendido. ¿Con cuántas monedas? 30, ¿verdad? Bueno, yo averigüe si son 20 o 30, pero fue vendido igual que Jesús. Jesús fue vendido por 30 monedas. Ajá. Pero también José fue muerto, simbólicamente. ¿Cómo fue eso, pastor? Vinieron los hermanos y dijeron, vamos a llevarle esto a mi papá, a Jacob, la túnica. Le vamos a decir que una fiera lo mató. ¿Y sabe qué hicieron? Mataron un cabrito y toda la sangre del animalito la embadurnaron a la túnica y se la llevaron a Jacob. Tu hijo, le dijeron, murió. Tu hijo lo mató una fiera. Y aquel anciano Jacob lloraba inconsolablemente. Para Jacob en ese momento, su hijo era muerto. Es una tipología aplicable para Cristo. Cristo fue envidiado por sus hermanos judíos, o hebreos, o israelitas. Cristo fue vendido por sus hermanos. Pero mire qué lindo es mi Cristo. Fue matado. Pero mire qué lindo es mi Cristo. Así como José perdonó y alimentó a sus hermanos, así mi Jesús perdonó y perdona a su pueblo y alimentó a su pueblo. ¿Verdad que es precioso? Mis amados, yo quiero que usted se enamore. Si el Señor nos permite el jueves, vamos a verlo a Él en otras figuras. Tal vez no figuras en este caso. Le voy a dar un anticipo. La Biblia habla del varón que le apareció a Jacob y le dijo, no te suelto. Era Jesús. Del varón que le apareció a Josué con una gran espada. Era Jesús. De ese varón con 2 ángeles que fue a la casa de Abraham, era Jesús. El fin es que usted vea a Jesús por todas partes. Más adelante entraremos ya a la profecía propiamente cuando a Él lo anuncian. Yo quiero que usted lo abrace
converse con Él, platique con Él y dígale: te amo, te amo, te amo, mi Jesús. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.